Muy buenas, vas a aprender 5 fórmulas muy útiles dentro de una empresa de ingeniería mecánica. Si te dedicas a hacer cálculos mecánicos o a diseñar maquinaria industrial, estas 5 fórmulas no te las puedes perder, porque son imprescindibles en el día a día de un ingeniero mecánico. Estas 5 fórmulas yo las utilizo a diario para calcular partes de máquinas, por lo que te recomiendo que las anotes y te las aprendas, ya que parte de saber estas fórmulas no es solo saberte lo que es la fórmula, sino saber aplicarlas, porque eso es lo más importante. La primera fórmula que vamos a ver es cómo cambiar de velocidad lineal a velocidad angular. Esta es una fórmula muy sencilla que se utiliza a diario, pero que a veces da problemas, y lo normal es porque las unidades no se seleccionen de forma correcta. Esta fórmula, como puedes ver aquí en pantalla, se utiliza para cambiar la velocidad lineal, que puede ser, por ejemplo, de un proceso productivo, velocidad lineal, a velocidad angular, de forma que aquí calculamos la velocidad de giro de los motores. Por eso esta fórmula es tan importante. Entonces, esta fórmula es la velocidad angular es igual a la velocidad lineal, es decir, esta velocidad de aquí, dividido entre pi por el diámetro. Y ahora vamos a las unidades, que es lo más importante. Las unidades, la velocidad angular la estamos buscando en revoluciones por minuto, porque es la velocidad a la que calculamos y a la que se diseñan los motores. Entonces buscamos una velocidad en revoluciones por minuto. La velocidad lineal, en este caso, la vamos a seleccionar en metros por minuto, porque es la velocidad de proceso más habitual. Y luego dividido entre pi por el diámetro en metros. Aquí estas unidades tienen que ser las mismas. Si tú aquí, por ejemplo, pusieras metros por segundo, evidentemente no vas a tener el mismo resultado. Por lo que te recomiendo siempre ser muy cuidadoso en esta fórmula para no cometer errores. La siguiente fórmula que vas a ver está también relacionada con los motores. En este caso va a ser el cálculo de la potencia del motor. Es una fórmula que se utiliza a diario para determinar cuál será la talla mínima que debes poner en tu máquina industrial para que funcione correctamente. Entonces, una vez que ya has buscado la velocidad, que has buscado el par que necesitas, vamos a esta fórmula para definir la potencia del motor. Y aquí tenemos la fórmula. La potencia del motor es igual al par del motor por la velocidad de giro del motor, por 2pi entre 60. Y esto es importante porque aquí tenemos las unidades. La potencia del motor se va a medir en vatios, el par en newton metro y las revoluciones, en este caso, en revoluciones por minuto. Por eso aquí tenemos el factor de conversión. Entonces, si tienes el par en metros por minuto, las revoluciones en revoluciones por minuto, vas a obtener la potencia en kilovatios. Y de esta forma vas a poder calcular la potencia del motor, que es muy importante en todo proceso industrial. La siguiente fórmula que vas a aprender es cómo calcular un tornillo acortante. Esta fórmula da bastantes problemas porque normalmente no se suele hacer el cálculo. Por ello, te he traído esta fórmula para que dejes de obviar el cálculo y lo puedas hacer de la forma correcta. Esta fórmula se utiliza para el cálculo de uniones atornilladas, ya sea en estructuras o en maquinaria industrial, puesto que en el diseño de máquinas siempre vas a utilizar tornillos y de esta forma lo puedes calcular. Y aquí tenemos la fórmula que nos da la fuerza cortante máxima que soporta el tornillo. De esta forma lo más importante es entender este concepto de aquí, que la fuerza teórica debe ser mayor siempre que la fuerza de cortadura. De esta forma nos garantizamos que el tornillo aguanta. Por eso, esta fórmula, fíjate que se obtiene de un coeficiente, después aquí tienes la resistencia última del tornillo, que esta, por ejemplo, si es un tornillo 8.8, es 800 megapascales por 0,8 y así se obtiene la resistencia última del tornillo. Después tienes el área del tornillo, pero en este caso es el área útil. No vale el área global del tornillo, sino el área útil, es decir, el área resistente. Y después tienes este coeficiente que es un coeficiente de seguridad. Y también vamos a analizar aquí cuáles son las unidades. La fuerza la vamos a tener en newton, después la resistencia última en pascales y el área en metros cuadrados. De esta forma obtenemos el resultado en newton, que es lo que queremos. Y este sería el corte que estamos haciendo, es decir, la fuerza resistente que estamos calculando. ¿Cuánto soportará el tornillo cuando aquí tengamos una placa y aquí tengamos otra placa y esté rompiéndose por esta sección? Y esto es lo que estamos calculando justo con esta fórmula de aquí. Evidentemente, si tenemos más tornillos, ¿vale? Pues va a aguantar más, en este caso el doble. Esto se podría multiplicar por el número de tornillos. O la fuerza de cortadura, dividirla entre el número de tornillos para calcular la fuerza de cortadura en un único tornillo.
La siguiente fórmula que vamos a ver está también relacionada con las uniones. Vamos a ver cuál es la fórmula para calcular un tornillo a tracción. Ya lo hemos visto a cortadura, entonces vamos a ver cómo se calcula ese tornillo a tracción. Y aquí tenemos la fórmula, que si te fijas corresponde igual. La fórmula que te pongo aquí arriba, ¿vale? Es la teórica, que debe ser siempre mayor que la fuerza de tracción real que apliques en ese tornillo. Entonces, esta fuerza es 0,9, que es un coeficiente, por la resistencia última del tornillo, que se calcula de la misma forma. Si es un tornillo 8.8, son 800 megapascales por 0,8, y esa sería la resistencia última. Después tenemos el área o sección útil del tornillo, y después otra vez dividido entre un coeficiente de seguridad, que establece la normativa, que en este caso es 1,25. Después aquí las unidades igual, la fuerza es en newton, después la resistencia última del tornillo en pascales y la sección siempre en metros cuadrados. De esta forma tenemos el resultado en newton, y esta sería la fuerza que estamos calculando. ¿Cuánto aguanta un tornillo si lo estiramos? La última fórmula que vamos a ver en este vídeo y que normalmente no se suele considerar porque pensamos que se da en pocos casos es la fuerza de pandeo. En este caso he querido simplificar la fuerza para hallar directamente la longitud máxima que podemos hacer nuestro diseño sin que se genere pandeo. Y esta es la ecuación. La longitud máxima es igual a la raíz cuadrada de pi al cuadrado por el módulo elástico por el momento de inercia, dividido entre b al cuadrado, que es un coeficiente, por el peso máximo, o en este caso sería la fuerza máxima que estemos aplicando en la dirección del pandeo. Y aquí vamos a analizar también las unidades para ver qué es exactamente lo que tenemos que aplicar. La longitud máxima la vamos a determinar en metros, que es la longitud máxima que podríamos hacer este diseño sin que se produjese pandeo. Después el módulo elástico, que sería el acero, es en pascales. Y después el momento de inercia está en metros a la cuarta. Estas son las unidades que debemos de poner. Y por último, B, como hemos dicho, es un coeficiente, y luego el peso máximo hay que ponerlo en newton. Es el peso máximo que aplicamos aquí, en esta flecha. De esta forma vamos a conseguir la longitud máxima, que es lo que buscamos. La longitud máxima a la que seguro que no se produce pandeo. Como has podido ver, estas son 5 fórmulas muy útiles que puedes aplicar en tu día a día como ingeniero. Aquí te traigo la fórmula y quiero que la utilices, o que hagas un pequeño cálculo y que la utilices tú para que veas dónde te pueden surgir problemas. Son fórmulas muy sencillas, están simplificadas, que hay mucha más teoría detrás, pero a grandes rasgos las vas a poder utilizar sin ningún problema. Si te ha quedado alguna duda, déjamelo en los comentarios y te ayudaré en todo lo que pueda. Te espero en el próximo vídeo.